Bienvenidos a la ponencia de mi tema de artículo. La ilustración en la literatura infantil y juvenil en el Ecuador, la importancia y su actualidad. ¿De dónde radica o se basa este artículo? ¿De dónde radica o se basa este problema? Toda la vida nosotros hemos tenido y hemos crecido con textos escolares, los cuales dentro de esta faceta de nuestras vidas, la ilustración ha sido un factor fundamental en los libros y de textos escolares. Desde pequeños hemos recibido textos los cuales nos han ido influyendo durante el paso de nuestros años, cuando hemos ido creciendo en el colegio, en la universidad. Siempre el texto escolar ha sido una base fundamental de nuestro aprendizaje en la academia. Pero la ilustración ha sido también una base fundamental. Y es que cuando nosotros hemos trabajado con textos escolares, hemos visto que la ilustración tiene que ver algo muy fundamental en el transcurso del aprendizaje, ya que un libro con ilustración y otro libro sin ilustración radica mucha diferencia. Y el mensaje que llega es muy distinto. Es por esto que nace la idea de analizar los textos, algunos textos de ilustraciones, algunos textos de académicas, pero principalmente los que están enfocados o principalmente los que están direccionados a los niños y a los jóvenes. Bienvenidos, mi nombre es Diego Cabrera, soy diseñador gráfico, magíster en sistemas informáticos y multimedia, soy docente de la Universidad Técnica de Ambato y voy a abordar esta problemática en función de este artículo que lo escribí tratando de llegar un poco a desmenuzar cuál es la calidad de sus textos escolares y la ilustración que se ven reflejados dentro de ellos. Vamos a abordar un poco la metodología, vamos a desarrollar un poco el tema y vamos a ver las conclusiones. Pero vamos a abordar primero puntos esenciales que son, en primer lugar, lo que son los libros y la producción de libros a nivel de nuestro país o de nuestras localidades. Vamos a hablar un poco sobre las personas versus la lectura, un poco sobre la situación actual de la ilustración y los ilustradores y los tres valores fundamentales que se destacan en un libro que tiene ilustración. Dentro de lo que tiene que ver con los libros y producción, se puede destacar que a nivel de nuestro país la producción de libros es cada vez menor. ¿Por qué es cada vez menor? Porque la gente hoy en día cada vez lee menos. Lee menos porque está radicado más en las cuestiones digitales. Hoy en día la gente tiene menos tiempo para tener un libro en mano y leerlo. La gente hoy en día tiende más a tender a leer en una computadora, en un celular, en una tablet. Y lo lee de manera muy rápida, como una especie de escáner. Simplemente lo que hace es una vista muy rápida y pasa a la siguiente. Por eso la producción de libros ha disminuido a nivel de gente adulta, pero a nivel de gente pequeña, de infantes, de jóvenes, la producción de libros sigue siendo masiva, ya que los adolescentes y los jóvenes todavía siguen recibiendo textos escolares. Pero esto también radica en el que los jóvenes, por más que reciben textos escolares y por más que reciben los niños, reciben libros, no los leen. Y no los leen en función principal de que radica en la calidad del texto escolar, en la calidad de que los niños no ven reflejado una ilustración que sea adaptativa para ellos. Muchas veces las ilustraciones son ilustraciones extranjeras o ven cosas o elementos que no son propios de su región. Ejemplo de esto podemos encontrar en libros que se encuentran en localidades de nuestra Amazonía, de nuestra costa ecuatoriana, donde existen libros de textos escolares donde los niños miran ilustraciones que son europeas, gringas, y de esa manera ellos no ven reflejado su actualidad, su realidad, lo que ellos miran cada día cuando se levantan. Por eso la producción de libros tiene a diferenciar entre los libros que la gente adulta lee y que los niños leen. O sea, hay una diferencia muy radical y es por esto que hemos tratado un poco de analizar esto. Las personas versus la lectura. Apenas el 26.5% de las personas leen y apenas el 50% de las personas que leen apenas le dedican 1 hora o 2 horas a la lectura. Y la lectura también es muy escuánime, es muy rápida, no le ponen mucha atención, es simplemente para sacar un breve resumen, pero no lo toman desde el punto de vista de que la lectura les va a influir mucho en su academia o en su escolaridad. Dentro de lo que tiene que ver con la situación actual de la ilustración en nuestro país ha ido bajando radicalmente, ya que los ilustradores han sido relegados por muchas cuestiones digitales. Los ilustradores hoy en día no tienen mucho trabajo, pero la ilustración que ellos manejan una ilustración clásica de la cual en los años 70, en los años 80, tenía una gran influencia en los textos escolares. Se podía reflejar mucha más calidad en esa ilustración. Hoy en día las ilustraciones son más simples, con bosquejos más lineales, y con elementos más propios de
la parte digital, más no tanto de la parte manual. Es por esto que abordamos el tema y buscamos algún tipo de metodología para poder entender qué tipo de libro o texto escolar es el más adecuado con respecto a la ilustración y qué tipo de ilustración es la que mejor abarca la calidad de un texto escolar y qué mejor ilustración es la que se puede comparar con otro tipo de ilustraciones para que éstas sean más aceptadas por los niños y por los jóvenes, que son principalmente los que reciben textos escolares con ilustración. Y abordamos la metodología. Y abordamos la metodología desde un estudio descriptivo, desde la parte descriptiva, ya que nuestra propuesta, nuestro artículo, nuestra investigación estaba enfocado más desde ese punto, desde una parte más descriptiva. Nuestra investigación se fue más desde el lado de la parte bibliográfica, porque buscamos más adentrarnos en documentos, en libros, en revistas, en libros que nos ayuden a fundamentar un poco estas teorías. Y también la investigación de campo. La investigación de campo nos ha ayudado fundamentalmente ya que hemos buscado esos libros, hemos ido analizando, hemos ido comparando, hemos ido viendo las ilustraciones, hemos ido buscando diferentes tipos de elementos para que nos ayuden un poco a comparar de qué se trata. Hemos aplicado un método deductivo por la calidad de la investigación y por la calidad de las personas que están involucradas dentro de este parámetro de investigación. Hemos aplicado unas técnicas de investigación que son las entrevistas. Nos hemos entrevistado con editores y nos hemos entrevistado con personas que se dedican a la ilustración, un poco para comparar y poder tomar desde su punto de vista cómo ven la ilustración, cómo la conciben, qué tanta calidad de los editores que hacen libros la pueden determinar de que está funcionando o no. Por eso hemos tomado un poco de las entrevistas. Una de las técnicas fundamentales que hemos trabajado es la observación. Nos fuimos a una feria de libros para tratar un poco de mirar qué tipo de libros son los que se publican, qué tipo de libros son los que están saliendo hoy en día y qué tipo de ilustraciones son las que tienen estos libros. Y también una observación principal para mirar a la gente qué tipo de ilustraciones son, qué tipo de libros de ilustración son los que más les llaman la atención, los que más seleccionan, los que más compran, los que más ojean, para mirar cuáles son las reacciones frente a este tipo de libros. Y ese tipo de observación nos sirvió muchísimo, ya que pudimos hacer a las personas que los libros que tenían cierto tipo de ilustración clásica, las que se manejaban en los años 70, 80 y 90, tenían un poco más de aceptación en la gente adulta. Y los que son ilustraciones que son mucho más modernas, de la década ya de los 2000 para acá adelante, tenían mucha más aceptación en los niños y en los jóvenes. Y eso nos determinó el punto de vista de que había gran diferencia entre cómo se mira un libro o un texto académico por parte de la gente adulta y por parte de la gente más pequeña, de los escolares, de los jóvenes. Y por último, nuestra recolección de datos fue una recolección de datos con una característica cualitativa para medir exactamente cuál es ese rango entre cuáles son y cuáles no son los libros que son los más adecuados y los que son los más aceptados por parte del público en este caso. Luego vamos a abarcar un poco las definiciones de la literatura infantil, un poco para entender de qué es la literatura infantil y cuáles son las características que nos van a definir hacia qué tipo de literatura infantil y cuál es la literatura más para adultos. Tenemos una participación de unos entrevistados, como les dije, hablamos con personas que son especialistas en la edición de libros y personas que son especialistas en la cuestión de ilustración. Y por último vamos a hablar una parte importante que es la situación de los ilustradores. La situación de los ilustradores hoy en día en nuestro país, en dónde están y hacia dónde van. Luego tenemos algo fundamental dentro de la ilustración, que es los 3 valores fundamentales. Los 3 valores fundamentales es desde la parte del valor comercial, desde el valor narrativo y desde el valor artístico. Y vamos a arrancar por los valores. El valor narrativo, comercial y artístico. Desde el valor narrativo es algo fundamental y es esto que cuando nosotros conversamos con los ilustradores o con los editores Santiago Vázquez y Julio Aguad, quienes son editores de varios libros de ilustración infantil en Quito, nos pudieron expresar que la parte narrativa es fundamental dentro de un libro, de un texto para niños y para adolescentes. La narrativa complementa el texto, la teoría, el concepto de lo que se habla en los libros. La ilustración debe mostrar esa parte poética, esa parte conceptual, esa parte narrativa, que hace que el adolescente la pueda entender de mejor manera. Cuando se habla de una parte técnica del adolescente, le siente mayor rechazo a ese tipo de ilustraciones y lo que hace básicamente es, como no la entiende, pues busca. Hoy en día es muy común que los adolescentes hoy en día lo que hacen es googlear en internet y buscar qué significa eso o qué quiere decirme con esto o qué concepto quiere decir esto. Cuando
la ilustración viene plasmado desde una parte narrativa, el adolescente lo tiene más apegado y lo acepta de mejor manera. Desde la parte comercial la narrativa, la ilustración en nuestro país se ha convertido en algo que es excesivamente caro. Cada vez se vuelve mucho más caro desde la parte comercial generar libros que tengan ilustraciones. Se lo está haciendo ya desde una parte comercial, ya no contratando ilustradores para que ilustren libros completos, porque la producción de estos libros completos generan un costo bastante oneroso y la producción de libros en masa por cientos o por miles genera un costo bastante alto. ¿Qué es lo que se está generando hoy en día desde la parte comercial? Se está generando construir libros con ilustraciones que ya hayan sido diseñadas por otros ilustradores y que estos ilustradores las vendan a costos muy inferiores. Y son una especie de GIFs, de clip arts que están en el internet que te puedes descargar, que simplemente lo que haces es pagar por un paquete de ilustraciones y que estas ilustraciones son incluidas en los libros. Esto de manera comercial abarata el costo del libro, si es cierto, abarata el costo de producción, pero carece de esa parte que decimos anteriormente, de esa parte narrativa. Entonces, desde la parte comercial, estamos viendo que sí es verdad. Se abarató el costo de la producción de un libro para jóvenes y adultos, para jóvenes y niños, perdón, pero al mismo tiempo se pierde esa parte narrativa, esa parte poética, esa parte en la que el libro va acompañado de la parte teórica con la parte de ilustración y no se complementan. Muchas veces nosotros hemos visto libros de jóvenes y niños donde comenzamos a hojear el libro y la ilustración es como que no tiene nada que ver con la teoría, con el texto que está escrito ahí. Más de una vez hemos visto en los libros y textos escolares que son entregados anualmente a los niños y jóvenes que forman parte de la educación pública de nuestro país, textos donde encontramos ilustraciones que no entendemos qué tienen que ver con esa materia o con esa asignatura. Para las personas que tenemos hijos, que tenemos sobrinos, que tenemos nietos, que tenemos familiares, que están en edad escolar, más de una vez hemos hojeado ese tipo de libros y nos encontramos con ilustraciones que tienen rasgos que no son propios de nuestra cultura, que parece que fueran de otros países, de otras regiones, de otros continentes incluso, y no entendemos qué tiene que ver esa ilustración con la teoría que estamos viendo. Y eso radica principalmente en ese rechazo que tienen los adolescentes. Cuando un adolescente o cuando un joven, cuando un niño coge el libro que le envían en la escuela o en el colegio a que haga tal o cual tarea, debería ser esa ilustración la que aporte a esa teoría y a que el niño y el joven pueda comprender de mejor manera el deber, la clase, la asignatura que le están enviando. Pero ahí es donde viene ese desfase entre la teoría y la ilustración. Y aquí viene la parte comercial, como les digo, que si bien es cierto, se abarató el costo en producción porque ya la ilustración se hace de otra manera, pero al mismo tiempo se pierde esa otra parte. Desde la parte comercial, los ilustradores, la gente que ha trabajado en ilustración, tenemos por ejemplo a Camila Fernández de Córdoba, que es ilustradora, con la cual nos entrevistamos, con la cual conversamos y ella nos supo manifestar que la ilustración hoy en día, las empresas que producen libros no les pagan el costo que en realidad cuesta ilustrar todo un libro por el costo que tiene. Pero al mismo tiempo ellos también se dan cuenta que hay muchísima competencia desleal, porque hay mucha gente que hoy en día de alguna manera se creen o piensan que son ilustradores, pero lo están haciendo de una manera más técnica o digital, en la cual simplemente me descargo ciertos clipar ciertas imágenes, ciertas ilustraciones de internet, a estas les hago ciertas modificaciones en una tableta digital y asumo que ya son ilustraciones que pueden ir dentro del libro o el texto escolar. Y el valor artístico, ese valor artístico en cambio es ese valor que no se puede medir, porque no se le puede poner un precio a la parte un poco artística, pero esa parte artística que no se le puede poner un precio es más que todo, por decirles de alguna manera, el valor mucho más fundamental, porque ese valor artístico es el que le da esa connotación muy distinta al libro, porque un libro no se parece en nada a otro libro, así sea ilustrado por el mismo ilustrador, porque en cada uno de estos libros tiene una característica diferencial.
cierto rasgo, cierto color, cierta forma, el ilustrador pone de una manera distinta en cada uno de los libros que le hacen ilustrar. Por eso esa parte del valor artístico es algo que no se debería perder, y con las personas que entrevistamos en la feria, con los editores, con los que les nombré, con la ilustradora que conversamos, nos decía que esa es la parte fundamental del texto escolar, del texto que va enfocado hacia los adolescentes y hacia los jóvenes, que no se debería perder ese valor artístico, ya que hoy en día, si bien es cierto, se tiene mucha tecnología, se tienen muchísimas herramientas, con lo cual se puede hacer cosas mucho más rápidas de una manera técnica y digital, pero se pierde esa parte de ese rasgo artístico, de esa parte de pincel, de esa parte de plumilla, de esa parte de lápiz, donde la ilustración enfocada en literatura para niños y para jóvenes es algo que para los que ya tenemos algunos años, radicaron y plasmaron una etapa en la cual no se nos ha hecho fácil olvidar textos escolares. Por ejemplo, si es que para todos nosotros hablar, por ejemplo, de un libro que en nuestra edad primaria la ocupábamos, que era, por ejemplo, el Nacho Lee. Nacho Lee tenía un tipo de característica de ilustración, el cual a cualquier persona de mi época, de mi edad, si yo le digo, ¿te acuerdas del libro Nacho Lee? Todo el mundo se acuerda. ¿Y se acuerda por qué? Se acuerda por la ilustración, por la técnica, por el color, por los rasgos, por ese tipo de pintura que tenía, por ese tipo de estilo gráfico que tenía. Todo el mundo se acuerda de un Nacho Lee. Y así todo el mundo tiene ese tipo de pensamientos y de recuerdos en función de libros que los tuvieron en la escuela, en el colegio. Y ese recuerdo marca principalmente la ilustración, porque nos hace acordar cómo nosotros aprendíamos las vocales, cómo aprendíamos las letras, cómo nos enseñaron la M con la A, la C con la A y todo lo demás. Y eso se nos viene a la mente automáticamente la ilustración que tenía esa literatura infantil. Hoy en día, a un estudiante de colegio, de escuela, preguntarle qué libro te acuerdas cuando estabas en primaria, es muy difícil. El estudiante ni siquiera se acuerda. Ni siquiera se acuerda el nombre, se acuerda que tenía un libro de matemáticas, se acuerda que tenía un libro de ciencias, pero no se acuerda porque no se quedó pregnado esa parte artística, y eso es algo que se ha ido perdiendo en función del tiempo. La situación actual de los ilustradores es algo que también hemos abordado en este caso, ya que hemos ido a las ferias a ver el tipo de literatura adolescente e infantil, y nos hemos topado con algunos ilustradores, con algunos productores de libros y con algunos editores de libros, y nos tomamos el tiempo un poco para conversar, y desde el punto de vista de los ilustradores nos supieron manifestar que hay 4 puntos fundamentales, que es el enfoque, la parte internacional, desde la parte de lectores y de la parte del espacio. Desde la parte del enfoque nos supieron manifestar que ellos están enfocados en tratar de alguna manera de poder competir con estas nuevas tendencias tecnológicas y digitales, pero sin perder la parte fundamental, que es la parte artística. También quieren un poco adentrarse en este tipo de nuevas técnicas, pero sin perder esa esencia que se tenía de la ilustración en la literatura infantil. Desde la parte internacional nos supieron manifestar que muchos de ellos han ganado algunos premios a nivel nacional o a nivel internacional. Por ejemplo, dentro de la parte artística, algunos de ellos han ganado premios como, por ejemplo, el premio Darío Guevara Mayorga en Ecuador, que estaba generado por la Secretaría Nacional, Secretaría Municipal de Quito, o el premio Hans Christian Anders a nivel internacional, el cual también nos supieron manifestar que es un premio internacional. Y esta parte internacional también es fundamental, ya que ellos también se ven en el punto en el que también quieren competir con las grandes industrias digitales. Pero también ahí pasamos al punto que es la parte de lectores. Tenemos una parte de lectores que está dividida. La parte de lectores que conciben a la ilustración dentro de la literatura infantil como algo fundamental. Y hay otros lectores que lo ven como algo que es netamente comercial y que es muy costoso, muy oneroso. Desde la parte de lectores, la gente que consume los libros sí lo ven como un aporte fundamental, pero desde la parte de los productores lo ven como una parte onerosa y de gasto excesivo. Entonces tenemos un poco una disyuntiva entre la parte de la gente que está inmiscuida y a quien va enfocado principalmente esta parte de la ilustración. Y de la parte del espacio, los ilustradores nos sabían manifestar que necesitan más espacios para mostrar, que necesitan más espacios para
enseñar. ¿Por qué? Porque como les dijimos anteriormente, la ilustración manual artística se está perdiendo y esta ilustración manual enfocada a la literatura juvenil ya casi no se ve. Y eso es lo que nos supieron acotar, es que necesitan espacios en colegios, en escuelas, en universidades, donde puedan mostrar ese tipo de ilustración enfocada a niños y adolescentes, de manera que puedan ver que realmente es un aporte a la literatura. Finalmente, en nuestro estudio terminamos con las conclusiones. La ilustración, vamos a determinar que la ilustración genera un papel protagónico en la lectura más entre niños y jóvenes. Eso es fundamental. Es lo esencial de la literatura para jóvenes y adolescentes, es un papel protagónico. Es esencial que los adolescentes y los niños vean ilustración que vaya acompañado del texto. Lo segundo es la importancia de los libros que van dirigidos a edades inferiores, ya que eso genera en los niños un tipo de estimulación visual y que radique en ellos un pensamiento y recuerdos con respecto al tipo de texto escolar que ellos ocuparon cuando eran adolescentes, cuando eran niños, y de lo que aprendieron gracias a este tipo de textos escolares. Y los ilustradores, la situación de los ilustradores es fundamental, ya que sin ellos no se podría generar ese tipo de textos y de literatura, el cual va enfocada a los niños y adolescentes. Y también hay que entender que cada vez más los ilustradores manuales van a ir siendo un poco más relegados por la tecnología y por estas nuevas tendencias digitales, y que no se debería perder esta técnica, este arte, ya que en esto radica mucho de nuestros recuerdos de adolescentes y jóvenes, y también va a radicar mucho de los recuerdos de jóvenes y adolescentes cuando crezcan leyendo, estudiando y siendo parte de su vida estos textos académicos. Nada más, muchísimas gracias.